¿Ya pueden ver? No. No sale todavía. Ok, ya listo. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ok, hermanos, Activo 2030. Después de esas palabras hermosas de nuestro hermano Chimbo, realmente para mí siempre ha sido un honor compartir lo poco o lo mucho que hemos aprendido en Activo 2030. Como bien menciona Chimbo, entré hace pocos años, no tanto, 2003. Ya tenemos más de 20 años en Activo 2030 y en el caminar, bueno, uno va aprendiendo de muchos socios. Y esa es la idea, ¿no? La idea es aprender en la vida en Activo 2030 y tratar de emular a las personas con el ejemplo, sobre todo, y tratar de igualmente educar a los socios que vienen entrando en Activo 2030. Recordemos que Activo 2030 es en esencia relevo generacional. Estamos de paso, tenemos un tiempo de vida en Activo 2030 y la idea para que Activo 2030 se siga manteniendo y siga perdurando es transmitir lo que hemos aprendido. Y bueno, de mi parte les agradezco a todos los que están acá. Yo sé que muchos me conocen. Trato de hacer mis docencias muy participativas, y es que tengan la plena confianza de preguntar en cualquier momento, tenga que ver o no con el tema de procedimientos parlamentarios. Procedimiento parlamentario realmente es un tema que de por sí dentro del libro rojo está obligado a dar todos los años. Por eso es que vemos que es un tema repetitivo, 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 pero sí aparece en el libro rojo y creo que también en los manuales de Activo 2030 de los manuales de docencia. La importancia de esto es que obviamente Activo 2030 hacer un club de servicio donde siempre va a estar entrando socios nuevos, donde se va renovando la sierra. La idea es educarlos de qué es lo que es procedimiento parlamentario y de dónde sale eso, ¿no? Bien, comenzamos con un pensamiento que me gusta mucho y explica perfectamente la importancia del procedimiento parlamentario. Pensamiento de Albert Einstein: una velada en que todos los presentes estén absolutamente de acuerdo es una velada perdida. Bueno, yo no sé cómo son en sus clubes, pero yo no recuerdo una reunión en mi club donde no haya debate. Y eso es sumamente importante, porque nosotros somos, siempre lo hemos dicho, somos escuela de líderes. Cada socio tiene que tener la oportunidad de dar su punto de vista. Y eso es sumamente importante, porque en la medida en la que más puntos de vista hay o más perspectiva hay sobre un asunto, así se van a nutrir las ideas, y la idea obviamente es formar un debate de altura para tomar las mejores ideas en distintos temas que se puedan surgir en cada club. Bien, ahora bien, procedimiento parlamentario, la charla vamos a dividirlas en tres grupos, por decirlo así. Conceptos generales, de dónde salen procedimientos parlamentarios, quiénes son los artífices o lo que tienen que ver en el manejo del procedimiento parlamentario dentro de una sesión, cómo se maneja un proceso deliberativo como tal, y los tipos de mociones y tipos de votaciones que menciona el manual parlamentario, ¿no? Pero vamos a mencionar las más usadas en nuestro día a día, porque realmente el manual es bastante extenso, ¿eh? Ok,
Entonces, toda asociación o club debe estar regido por ciertos principios o reglamentos básicos que garantice un orden y eficaz desenvolvimiento. Sobre todo en reuniones multitudinarias y de carácter deliberante como lo es Activo 2030, las que deben regirse por un procedimiento bien definido que establezca un orden y prioridad de acciones. Bien, ¿cuál es la importancia del procedimiento parlamentario? Es garantizar el derecho de la mayoría a decidir, el derecho de la minoría para ser oída y el derecho de los ausentes para ser protegidos, porque obviamente es muy importante si hay una reunión donde no hay quórum, qué decisiones se pueden tomar y cuáles no. Eso lo vamos a explicar más adelante. Así que estos son los 3 puntos principales del por qué se debe usar un procedimiento parlamentario dentro de las reuniones de Activo 2030. Bien, Activo 2030 Internacional ha aceptado como norma las normas operativas de Henry Robert. Es una obra bastante extensa, es un militar. La historia, no vamos a hablar de la historia de Henry Robert, pero sí ha dejado un legado muy importante, que es el procedimiento parlamentario, y de ahí salió el procedimiento parlamentario simplificado en 1876, o popularmente conocida como la regla de Robert. Bien, comencemos por algo que la gente tal vez llama la atención, que es lo primero que se debe tomar en cuenta en el procedimiento parlamentario, y es el orden del día. El orden del día lo prepara el presidente, sin duda alguna. El presidente prepara el orden del día, debe haber hecho un estudio previo para incluir todos los asuntos que deben discutirse en la reunión. Si a última hora un socio desea incluir un nuevo asunto, el presidente puede hacer la inclusión correspondiente si los argumentos del proponente son válidos. Y para eso hay un procedimiento de modificación de orden del día. Más adelante vamos a explicar cuál es. Son requisitos para desarrollar una buena reunión: abrir la sesión a la hora indicada, observar un riguroso orden durante los debates y que los informes sean concisos. Ven, esos son consejos generales. ¿Qué es lo importante del orden del día? Obviamente, desde el punto de vista parlamentario, es que el sargento de armas, el presidente, y si hay un parlamentario, se va a guiar del orden del día para ver cuál es el punto siguiente y ver si estamos en el punto dentro de la reunión. Pero más allá de eso, la idea del orden del día es que el presidente no solamente llega a la reunión con un escrito hecho. El escrito es una guía. La idea es que el presidente llega con una reunión preparada previamente, saber qué puntos se van a discutir y en qué puntos se van a debatir. Eso es el éxito de un presidente. El presidente debe de garantizar que la reunión sea productiva y comienza con el orden del día. Un presidente que llega a una reunión a improvisar el orden del día o a copiarse un orden del día de, de las reuniones anteriores, realmente no es un presidente que lleva una reunión preparada, ¿no? Esta orden del día que están viendo acá, eh, ¿pueden verlo? Sí, Sí, sí. Sí, 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 claro. Ok, ese orden del día que ven ahí, lo tomé del libro rojo. No sé si ya tienen el libro rojo. Si no lo tienen, se les puede hacer llegar con mucho gusto. Es un orden del día modelo, no está escrito en piedra. Cada club está en la libertad de modificarlo. Mejor dicho, cada presidente tiene la potestad de modificarlo. Va a depender mucho de la mística de cada club. Por ejemplo, hay clubes que les gusta poner asuntos varios de último porque se habla demasiado. Hay clubes que les gusta poner asuntos varios primero antes de propuestas porque en asuntos varios se debate, también se usa para debatir. Es cuestión de la mística de cada club. Así que es simplemente un ejemplo. Bien, volvamos al tema de la figura del presidente. La presidencia está encargada de conducir la sesión en forma ordenada. Debe hacer que la reunión empiece a la hora indicada,
lo cual es muy difícil en el artículo 2030, pero esa es la meta, y que los asuntos sean estudiados debidamente, que las discusiones se desarrollen en armonía y severidad. Para evitar confusiones, debe explicar aquellas cosas que no aparezcan claras, obviamente, y vigilar que cada socio tenga la oportunidad de participar en las discusiones y decisiones. Este punto es sumamente importante. La figura del presidente, obviamente, radica o es quien lleva el peso de administrar la ley, por decirlo así, del procedimiento parlamentario. Sin duda alguna debe estar bastante claro en lo que son los debates, en cómo llevar un debate. Debe de conocer por lo menos las propuestas básicas y las mociones básicas que aparecen en los procedimientos parlamentarios. Ahorita vamos a ahondar en cuáles son las principales, ¿no? Pero aparte de esto, la figura del presidente, sin duda alguna, debe de ser el líder y debe ser llevar la armonía de la reunión. Lo más importante del presidente es tener una reunión productiva a final de término. Cuando la reunión termina, debe ser una reunión productiva. O sea que él debe de administrar el tiempo, debe de dar la oportunidad a que los socios tengan para debatir y dar sus ideas. Y en este contexto, cada presidente tiene su arte, porque es un arte realmente. Hay algunos presidentes que les gusta llevar la reunión con el mazo en la mano o con la correa en la mano, como decimos acá en Panamá. Es su estilo. Lo importante es que a final de término sea productiva. Y si ese estilo le funciona, es el estilo que le va a cada quien. Hay quienes son más conciliadores eh, y le dan la oportunidad o miden el tiempo de cada socio en el uso de la palabra. Hay otros que son más primitivos. Eso va a depender mucho de las membresías que tengan, ¿no? Hay socios donde hablan demasiado y hay socios donde casi no hablan, sobre todo los socios nuevos. Entonces, es muy importante de que el presidente dé la oportunidad a que todos tengan oportunidad a la palabra. Y si no la piden, hacer preguntas a los socios nuevos. ¿Qué les pareció tal tema o qué opinión tienen sobre qué tema? Cosa de que se vaya rompiendo ese hielo y se vaya involucrando poco a poco en los temas de 2030. Cuando el líder carece de confianza, los seguidores carecen de compromiso. Realmente es un pensamiento que en algún momento lo encontré y explica perfectamente el rol del presidente. Sigamos. La otra persona realmente dentro del club que tiene que ver con los procedimientos parlamentarios y es quien auxilia al presidente del Sargento de Armas. Yo sé que hay otros clubes o otras asociaciones donde el Sargento de Armas lo llaman de forma distinta. Creo que en Dominicana tienen la figura del Rey de la Noche. No sé si hay alguien de Dominicana aquí. ¿No? No hay nadie dominicano. Sí, Sí, tenemos es el rey de la correcto eso. sesión y el sargento de armas, ambos. Ok. Eso en Santo En, Domingo que lo tenemos así. Hay otros clubes que usan sus agentes de armas y otros que también tienen parlamentarios. ok, perfecto. Sí, cuando estuve por Dominicana tuve la oportunidad de compartir en varias sesiones y vi la figura de parlamentario aparte del sargento de armas. Acá en Panamá lo usamos más que todo en Consejo de Presidentes y en convenciones nacionales, ¿no? No hay nada que diga que se debe usar o no usar. Realmente, entre más personas tengan el presidente, porque es disposición del presidente. Si el presidente siente que él necesita un parlamentario, lo puede nombrar. No, es cuestión de que la reunión sea productiva.
Por ejemplo, si hay reuniones donde se sabe de que hay temas sensibles y que va a generar mucho debate. Y si el presidente siente de que va a necesitar apoyo, es una excelente idea que nombre un parlamentario. Estamos hablando de reuniones, sesiones regulares. Eso acá en Panamá no se estila, pero es un buen consejo tomarlo en cuenta, sobre todo cuando hay temas muy, muy sensibles, ¿no? Sigamos. El quórum, o una pieza muy importante en procedimiento parlamentario. La presidencia debe verificar si hay quórum de acuerdo a los estatutos o reglamentos internos de cada club. Si el club no tiene estatutos o no tiene reglamentos, entonces se usan los reglamentos nacionales. Pero es bueno que cada club tenga sus propios reglamentos y si no los tienen, los animo a que los tengan. Bajo ninguna circunstancia puede abrirse una sesión sin que haya quórum legal. Las únicas gestiones que pueden efectuarse en ausencia del quórum y que son perfectamente válidas son fijar la fecha de la próxima reunión, levantar la sesión y declarar un receso para gestionar el quórum necesario. Es muy importante el quórum al momento de tomar decisiones porque si no hay quórum, las decisiones que se tomen de cualquier propuesta no son válidas. Esto está claramente explicado en los procedimientos parlamentarios y se hace para proteger a los socios que no han podido llegar a la reunión o que por alguna situación especial no asistirán a la reunión en ese momento, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto al quórum? Ok, sigamos. Bien, derecho a la palabra. Esto es un punto muy importante también que muchas veces los presidentes nos consultan. La forma correcta de hacerlo es levantarse y decir, señor presidente, pido la palabra. Esta frase, de hecho, los procedimientos parlamentarios la recomienda como obligatoria por el respeto a la figura del presidente y es el presidente quien otorga la palabra, no el sargento de armas. ¿Ok? Cuando dos o más personas solicitan la palabra al mismo tiempo, el presidente otorgará el turno al que haya hablado menos. Buenas Y noches, hermano. buenas noches. Antonio Gutiérrez, Selecta McCoy, Club Activo 23 de Changuinola. Referente al quórum, tengo una pregunta. A ¿Las ver, ausencias otorgan quórum, sí o no? Las excusas, perdón, las excusas. ok, digamos, tú tienes un socio que está incapacitado porque va para una cirugía, por ejemplo. Esa excusa o esa incapacidad que te va a afectar a ti eh, un buen tiempo, o digamos que una sola reunión, no importa, obvio que ya tú sabes que no va a ir. Entonces, si tú tienes una excusa válida como esta, que es la médica, tienes 20 socios em, como, como tope de socios de tu club, entonces el tope de tus socios del club para ese día va a ser 19. ¿Me explico? Y de Correcto, ahí, correcto. Sí, lo que pasa es que por lo Ujú. menos tengo tres socios que tienen horarios rotativos en su trabajo y le implica a Ujú. veces trabajar los miércoles hasta las 11. Ellos mandan sus excusas. Ok, Entonces de ahí vienen otras excusas de no puedo llegar por X motivo y otra excusa que no puedo llegar a X motivo. Y resulta que a la hora de tomar el quórum me cuentan las excusas. sí. eh, por ejemplo, en mi club, eso está estipulado en nuestro reglamento interno. Em, las excusas tienen que ser por escrito. O sea, como presidente, tú tienes que tener una constancia, digamos, si tiene una constancia médica, un ejemplo, o una incapacidad médica, debe de tenerla para poder tú calcular el quórum. Y eso se debe de tener antes de la reunión. Al momento de tú empezar la reunión, tú
Tú eres el presidente. Sí, correcto. Ok, cuando tú vas a empezar la reunión, lo primero que tienes que mencionar, tenemos o recibimos correo del socio Juan Palacios, quien se va a hacer una cirugía y no va a poder asistir en 2 semanas. ¿Ok? Entonces, eso obviamente va a afectar tu quórum, la cantidad total de los socios esperados, ¿no? Para ese día. Porque si, digamos que tú esperas 25 socios y te llegan 25 están incapacitados, obviamente tal vez el quórum no te vaya a dar, el porcentaje no te va a dar. Entonces, hay decisiones que tienes que tomar. ¿Me explico? Ok, ok, lo que se estila acá de vieja data, es que mandan a través de un correo el Ujú. escrito, no mandan, digamos, con rol de turno, no mandan una incapacidad, pero escriben al correo, que es lo que se solicita para que sea de manera oficial, nada por Ujú. llamada o chat, y pues se toma como excusa, pero me ha tocado que en una reunión 5 excusas. Sí, es que ese es el detalle. Por ejemplo, habría que evaluar la situación, pero por ejemplo, si tú tienes un socio que pasa mucho con los socios que trabajan en el exterior. Vienen a la reunión un X día y se pierden 3 meses y regresan después. O sea, entonces realmente este socio nunca va a ir. O sea, siempre va a ser una falta en tu quórum. Entonces tú como presidente, tú necesitas tener quórum porque necesitas tomar decisiones, porque si no, entonces no vas a tener una reunión productiva. Tienes que tomar cartas en el asunto. Cuando son situaciones así, que el socio al mes va una sola vez o, o va 2 veces cada 2 meses, qué sé yo, una cosa así, que ni siquiera llega al 50% de las sesiones, entonces hay que hablar con el socio. Dar licencia es una opción. Si se va a perder por mucho tiempo, es una buena idea dar licencias. Las licencias también te ayudan a ti a controlar el quórum. Por ejemplo, si tienes 20 socios activos, tienes 2 en licencia, tu quórum total sería 18, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Agradecido, agradecido, muchas gracias. ¿Cómo no, hermano? Saludos. Bien, sigamos. En, en el derecho a la palabra, 4 tips Luis, Dime. Manuela Geneco tenía una pregunta también sobre el Ok. quórum. Sí, buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Manuela Geneco, socio activa del Club Activo 2030 de Bogotá, actual presidente de mi club. Yo tengo una pregunta también con respecto al quórum. Yo no sé si en todos los países se usa, pero en Colombia tenemos el otorgamiento de poderes. ¿Eso qué quiere decir? Si yo no puedo asistir, le puedo dar poder a un socio que va a asistir para que pues vote por mí. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto yo puedo sesionar en una reunión cuando tengo muchos poderes? Es decir, o sea, por ejemplo, si tengo 2 socios presentes y ellos cada uno tiene 5 poderes, ¿podría yo sesionar o hay un límite al otorgamiento de poderes para poder realmente sesionar en una reunión? Oye, interesante pregunta. Mira que acá en Panamá no se estila, salvo que sea para elecciones de junta directiva. Bueno, y usando ese ejemplo, por ejemplo, si hay un socio de que no va a poder asistir por cuestiones de trabajo, porque está incapacitado y quiere dar el poder a otros socios para que ejerza su voto, lo hace por escrito y ese dirigido al presidente, y obviamente debidamente firmado y diciendo el poder de a quién se le está dando el socio, ¿no? Bien, este caso, en ese caso tú conoces el tema, conoces quiénes son los candidatos
sabes el tema a discusión. Si yo le doy el poder a otro socio para que vote lo que él decida, por decirlo así, supongo que obviamente también conoce del tema, pero si estamos en una reunión y se sale una propuesta, por ejemplo, recibimos una nota donde X persona está solicitando $100 de donación. La persona que dio el poder no conoce ese tema. O sea, en ese punto es muy importante aclararlo. Tú puedes dar poder a otro socio, pero tienes que aclarar en qué tema lo estás dando. ¿Me explico? Por ejemplo, digamos que estamos actualizando o estamos haciendo actualización de las políticas del club. Bien, eso es un tema de que tú lo puedes revisar en tu casa y se va a votar en la próxima reunión. Tú no puedes ir, pero ya tú conoces el tema y tú le das el poder a otro socio para que vote a favor o en contra de la actualización de las políticas, por ejemplo. Eso es válido. Eso es válido. Pero si tú estás en una reunión y surge un tema ahí, no es válido el tema del poder, porque la otra persona no conoce el tema de que está debatiendo. No sé si me explico. Sí, súper claro. Ok. ¿Alguna otra Muchas pregunta? gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta con respecto a quórum? El tema del quórum es muy importante porque el parlamentario o el sargento de armas o el presidente se va a basar en el quórum para tomar las decisiones. Entonces, si yo no voy a una reunión, yo confío en que los que están allá se va a tomar la decisión en base y en respeto a la política, ¿no? Entonces, en muchos clubes lo que han hecho es que en sus normas internas o en sus estatutos internos ponen el quórum válido, que muchas veces no es el que está en Nacional, porque obviamente la mística de cada club es distinta. Por ejemplo, tú puedes poner que el quórum válido de una reunión sea el 70% contando que estén 2 oficiales del club, o 3 oficiales del club, o 4 oficiales del club X. Eso es decisión de cada club. Pero una vez que ya está escrito, una vez que ya está aprobado y que ya está aprobado son las políticas internas del club, es lo que rige el parlamentario para poder tomar como válida el quórum en cada sesión. Hermano, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y disculpa ahí que ya te interrumpimos mucho con el tema del quórum, pero veo muy necesario el tema, ¿no? Karim Ruiz del Club Activo 2030 Ensenada. Digo, en el tema del deber ser, entiendo que el quórum legal, pues debemos de entender que por eso mandamos un orden del día 48 horas antes para que los socios estén enterados de su participación en este caso. Digo, ya en lo práctico hay situaciones o sesiones donde se van a tocar puntos muy específicos, donde acá, no sé, es muy práctico, no hablo de la Asociación Mexicana, sino de la cultura mexicana, de a veces sabotear algún evento, pues no te presentas y de esa forma afectas en el tema del funcionamiento de una sesión, ¿no? En este caso no hay quórum legal. Pero acá en Ensenada nosotros nos vamos al artículo 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que aquí nos da la oportunidad que esto aplica en cualquier sociedad mercantil de celebrar un acto en segunda convocatoria. Bien, nosotros sesionamos a las 20:30 horas, pues te da la oportunidad que a las 21 horas en segunda convocatoria se pueda abrir sesión considerando los socios presentes que se encuentran y tomar la información y el orden del día a tiempo y forma y que esa sesión sea efectiva. Yo lo pregunto, a nivel internacional,
cómo se maneja y si es correcto ese funcionamiento. Es cuanto. Gracias. ¿De dónde es que me preguntan? Ensenada. De Ensenada, Baja California, México, ¿qué 383. tal? Saludos a México. Sí, sí es válido. Eso es válido. Eso es totalmente válido. De hecho, el presidente puede, como lo mencionamos anteriormente, déjame ver para ver si puedo echar para atrás. Yo estoy choleando con la computadora, ¿eh? Uy, me fui. Ok. Como lo mencioné antes en el quórum, declarar un receso para gestionar el quórum necesario es una de las decisiones que se pueden tomar válidas si no tienes el quórum. El presidente tiene que tomar decisiones. Él tiene que hacer que el club sea productivo, él tiene que hacer que el club trabaje de alguna forma. Y si él necesita de que el quórum se haga y necesita esperar para que haya quórum, obviamente lo puede hacer. Como lo dije antes, el presidente, manejar la presidencia es un arte y debe de conocer la membresía. Y las ausencias válidas por escrito, como incapacidades médicas, por ejemplo, se toman en cuenta para restar el quórum válido. Y eso obviamente ayuda para que el presidente tenga un quórum válido al momento de sacar las cuentas, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. Ok, saludos. Bien, como les mencionaba, Sí, amigos. Luis, déjame Ajá. hacerte una pregunta, ya que estamos hablando del quórum. Y es algo que siempre se ha debatido, por ejemplo, en el Club de Santo Domingo. Por ejemplo, con el caso de los vitalicios, que no están en nómina y en realidad no cuentan. O sea, no cuentan, vamos a decir, como el quórum general. Cuando un vitalicio está en la reunión, o sea, no es que se toma el quórum de la nómina, o sea, vamos a decir normal, de los activos mayores, y vamos a decir que el vitalicio sería como un plus, o sea, a ese quórum. No sé si me doy a entender, o sea, imagínate que es Sí, pero no es así. un club de 20 socios y Ajá. solamente hay 9 bueno, hay 10 que fueron, pero hay un vitalicio ahí. Entonces con el vitalicio tenemos 11 y tenemos una reunión formal, por Ok, ejemplo. No sé si eso es, o sea, simplemente ahí como aclaración, si es algo que se ha dado. ok. Eh, En ese caso del vitalicio se maneja de esta forma. Por ejemplo, tú tienes 20 socios en Santo Domingo, ¿ok? Tienes 20 activos y activos mayores. Bien, te llegan te llegan los 20 socios y te llega un vitalicio. Entonces tu poder votante son 21, tu quórum es 21. Digamos que el vitalicio se retira a mitad de reunión, entonces tu poder votante es 20. Vuelve a ser normal. Eso no quiere decir que para la próxima reunión tu poder votante va a ser 21. O sea, no. Como los vitalicios no tienen la obligación de ir a las sesiones, afecta el quórum, sí, pero cuando van. Y obviamente afectan en positivo, porque tienen voto y obviamente se tiene que sumar al quórum. ¿Ok? ok, perfecto. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el ejemplo que te di, si por ejemplo somos, o sea, un club de 20 socios, hay 10, hay un vitalicio, con el vitalicio entonces son 11, tenemos una reunión formal, vamos a decir, un poder votante de 11. Si él se retira, entonces la reunión ya no es formal, porque entonces quedaría, vamos a decir que 50, no sería un 50 más 1 en ese caso, la reunión. Ok. No sé Bueno, ahí si me di, ajá. no sé Digamos, ahí si enredé el asunto, pero sí.
Sí, porque por ejemplo, va a depender mucho de lo que digan los estatutos de Santo Domingo, porque por ejemplo, si el estatuto dice que el quórum válido es con 10 socios activos, el quórum válido es con 10 socios activos. Si llegan 9 socios activos y un vitalicio, no cuenta, no es válida. ¿Me explico? Sí, claro. Ya ahí yo entendería que es algo que cada club debe manejar como yo entiende hacer su reglamento. Dale, En ese sentido, así como como tú lo bien te lo expliques. así mismo, hermano. Porque no en todos los clubes se dan esos casos, tú sabes. Entonces, No, porque no todo el mundo tiene vitalicio, como Santo Domingo, que tiene exacto. como 20. No, todavía no llegamos ahí, pero sí hay unos cuantos. Ok, bien. Bueno, lo que les quería dar es unos tips con respecto al derecho a la palabra. Cuando dos o más personas solicitan la palabra al mismo tiempo, el presidente otorgará el turno al que haya hablado menos. Y esto es muy importante y en esto se debe de apoyar al sargento de armas y decirle al presidente, fulano de tal, no ha tenido turno de la palabra. Deberá referirse únicamente al tema del debate, o sea, al punto. Y esto es algo muy importante donde el sargento de armas tiene que estar atento porque hay socios que le gustan adornar su participación y eso no es de Activo 2030. Y no importa si es socio activa, activo mayor, es activo, no importa, no está permitido. Y el llamado de atención debe de hacerlo el sargento de armas principalmente. Es deber del presidente advertir si se ha excedido del tema y limitar el tiempo del uso de la palabra. Limitar el tiempo de uso de la palabra se hace cuando hay un tema de que obviamente mucha gente quiere participar. Entonces, una estrategia es limitar el uso de la palabra, por ejemplo, 1 minuto, 2 minutos a cada socio y sobre todo cuando los clubes son clubes grandes. Todo socio que haga uso de la palabra deberá dirigirse siempre al presidente. En temas de debate, uno como socio da su idea mirando al presidente, porque uno debate ideas, uno no debate contra otro socio. ¿Ok? Esto es un punto muy importante. La exposición debe ser breve, debe ser clara, debe ser concisa, sin adornar, y nadie puede intervenir en una discusión sin antes haber solicitado la palabra al presidente. Y es muy importante cómo se solicita la palabra al presidente. Señor presidente, pido la palabra. Porque también en el calor del debate tendemos a levantarnos y a debatir inmediatamente sobre el tema. Y hay que respetar el orden del derecho a la palabra. Ok, proceso deliberativo. Bien, todo proceso deliberativo comienza con una moción principal, se secunda la moción, vamos a debate y de ahí a votación. Este es un proceso que lo hacemos rutinariamente en Activo 2030. Bien, vamos a explicar cada uno de estos puntos. Moción principal. Esperar el punto en el orden del día, solicitar la palabra y presentarse, proponer la moción de forma clara y concisa. Señor presidente, propongo que, y es muy importante, dirigirse al presidente y hacer la propuesta tal cual, de lo más clara posible. De ser muy larga, se puede llevar por escrito la propuesta. De hecho, en convenciones se estila mucho llevar la propuesta escrita. Es una buena estrategia. Bien. Después de que se hace la moción principal, se tiene que secundar la misma. Una moción no es una moción hasta que haya sido debidamente secundada. Cualquier discusión está completamente fuera de orden. Si no ha sido secundada, no se debate. No es una moción como tal. No entra al proceso deliberativo. Para secundar una moción, el socio delegado debe ponerse de pie y decir secundo la moción. Nunca usar palabras decorativas, nuevamente hago llamado, nunca usar palabras decorativas al momento de secundar la moción. Se estila, o bueno, no se estila, lo he visto en varios clubes, que el socio que secunda, antes de decir secundo la moción,
dicen, porque los niños lo valen o porque es mi ahijado lo máximo en este mundo, lo voy a secundar. Esas cosas están fuera de orden. Pongo el reloj de 30 segundos porque el libro rojo establece que una moción tiene hasta 30 segundos para ser secundada. Esto está en el libro rojo, no está en el procedimiento parlamentario como tal. Pero el libro rojo es un manual, o le dicen manual de oficiales, y se debe usar como referencia. 30 segundos una vez de que un socio dice una moción principal, hasta que un socio la secunda, no puede pasar más de 30 segundos. Bien, el oficial que preside nunca debe solicitar que se secunde la moción. Bien, aquí hay le voy a ser sincero, esto es lo que dice el procedimiento parlamentario. El oficial que preside nunca debe solicitar que se secunde una moción, porque la idea es que los socios estén atentos a la reunión y al momento de que surja una moción, los socios estemos atentos a si secundarla o no. Pero ¿qué pasa? Realmente muchos socios se distraen con el celular o qué sé yo y no se dan cuenta que la moción se está haciendo. El libro rojo establece que el presidente puede preguntar si se secunda o no la moción. El procedimiento parlamentario dice explícitamente que no se debe de hacer. Para no estar en debate, yo sinceramente lo dejo a criterio de cada presidente. El presidente muy bien puede basarse en los procedimientos parlamentarios y decir, yo no tengo por qué solicitar que se secunda la moción y están totalmente en su derecho. Y otro presidente puede decir, ya, yo me baso en el libro rojo y pregunto si se secunda la moción. Así que lo dejo a criterio de cada presidente. Sigamos. El debate. Quien preside abre el periodo de discusión dando la palabra a quien hizo la propuesta. Obviamente, quien hace la propuesta es quien tiene el derecho a la palabra por primera vez, que tiene que explicar el porqué de su propuesta, dar la oportunidad de opiniones a favor y en contra, tomar en cuenta a los socios que no han participado. Los socios en el uso de la palabra deben de hacerlo de pie y tratar únicamente el tópico en discusión, y el presidente puede limitar el tiempo a debate. De hecho, eso es un tema que vamos a hablar más adelante, las mociones para agilizar el debate. La votación. Una vez que la sala está debidamente ilustrada, se somete a votación. El conteo de votos se puede hacer por levantando la mano, separación de sala o permanecer de pie durante el conteo. Eso también lo vamos a explicar más adelante. Un socio que no esté claro en el conteo puede solicitar un reconteo de votos. Sí, lo puede hacer. Y el sargento de armas o el presidente deben dar el resultado de la votación. Votos a favor, votos en contra, aprobada o rechazada. Bien, ahora vamos a entrar a cómo modificar una moción principal. La moción principal, y vamos a hacerlo con un ejemplo. Propongo realizar una donación económica para la fiesta de Navidad de los niños discapacitados del IPE y la escuela de Pozo Azul. Esa es una moción principal ejemplo. La enmienda tiene que Hay una encajar. pregunta, perdón, Luis, hay una pregunta ahí. Aníbal, creo ¿Preguntas? que. Buenas noches, Aníbal Jiménez del Club Activo 2030 de Mau Incorporado, República Dominicana. Tengo una pregunta en cuanto a la parte de la diapositiva anterior, que se cuentan los votos a favor y en contra. ¿Las Ajá. abstenciones también se cuentan? Sí, hermano. Ok, Es importante. gracias. Ok. Bien. Bueno, basado en las preguntas del hermano de Dominicana, vamos a poner un ejemplo.
digamos que tengamos 10 socios activos en la sesión. Hay 3 votos a favor de la propuesta X y hay 7 abstenciones. Yo les pregunto, ¿esa propuesta, esa moción pasa? A ver, No, no pasa. Tiene que ser tiene que ser más de 5. Si es 10 el quórum. no, sí pasa. Las abstenciones se cuentan como voto en blanco, no son en contra. Si tú tienes 3 votos a favor, tienes 7 abstenciones, la propuesta pasa. Hay que interpretar lo que significa abstención. Abstención quiere decir no me interesa el tema, quiere decir me da igual si pasa o no. ¿Ok? Cuando yo voto en contra, estoy votando en un no rotundo. ¿Me explico? No es lo mismo en contra que abstención. Y esto es un punto muy importante, porque hay que saber interpretar las abstenciones. Las abstenciones, en una forma sencilla para interpretarlo, es decir, no me interesa si pasa o no pasa la propuesta. Bajo esta premisa, tienes 3 a favor, tienes 7 que no les interesa, la propuesta pasa, porque no tienes ningún voto en contra. Las decisiones se van a basar con los que están a favor y con los que están en contra. Las abstenciones no. ¿Ok? Eso es un punto muy importante. Bien. Sigamos, chicos. Acá, como les decía, cómo modificar una moción principal. Vamos a hacerlo con un ejemplo, porque realmente es un tanto difícil explicarlo. Un ejemplo de una moción principal. Propongo realizar una donación económica para la fiesta de Navidad de los niños discapacitados del IPE y la escuela de Pozo Azul. Bien. Si están haciendo algo, por favor, pongamos atención a esto para poder entender lo que sigue. La enmienda o la modificación tiene que encajar en 4 funciones: insertando, agregando, suprimiendo o sustituyendo una palabra. Ok, si yo voy a modificar la moción de un socio hermano, debo de hacerlo en base a estas 4 funciones. Ahora vamos a ver a qué me refiero. Por ejemplo, insertando. Yo quiero insertar que sean $100 después de económica. Entonces, la propuesta modificada sería: propongo realizar una donación económica de $100 para la fiesta de Navidad de los niños discapacitados del IPE y la escuela de Pozo Azul. Bien, así quedaría entonces la modificación de la moción principal. Agregando que sea el día 24 de diciembre. Suprimiendo la escuela de Pozo Azul. O sea, yo quiero hacer una moción que solamente sea para los niños del IPE. Y o sustituyendo, quitando la palabra discapacitado por especiales, porque por ley ya no se puede usar la palabra discapacitado, por ejemplo, acá en Panamá no. Y se debe usar de niños especiales del IPE. Bien. ¿Quedó claro este punto? Continuamos. La votación no reemplaza la votación de la moción principal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a modificar una moción principal, se vota la modificación. Si se aprueba, entonces va de nuevo a otra votación donde se va a la votación de la moción principal, incluyendo la modificación ya aprobada. Ahora bien, el asunto se puede complicar más. Sí, se puede complicar más. Sobre todo si la moción principal carece de muchos elementos y se puede modificar
la modificación, por decirlo así. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos a explicar a ver, insertando, como lo había dicho anteriormente, propongo realizar una evaluación económica de 100 para la fiesta de Navidad a los niños discapacitados del IPE y la Escuela de Poza Azul. Debe ser secundada y se someta a votación. Debemos entender muy bien que estamos votando la modificación. Si la reforma es derrotada, o sea, no pasa, la Asamblea se encuentra nuevamente en el punto de inicio con la moción principal, la cual se volverá a discutir. Ninguna otra reforma a la moción principal podrá ser propuesta mientras la reforma propuesta se encuentre bajo discusión. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una moción principal en el tapete o en discusión y se está discutiendo modificarla, no se puede hacer ninguna otra propuesta, o sea, ninguna otra modificación porque todavía no se ha decidido si la modificación, la primera, pasa o no pasa. ¿Está enredado? Sí, está enredado. Por eso lo mejor es hacerlo con un ejemplo. Bien, este es el punto que le decía, reforma de una reforma. Hay veces que nos queremos complicar la vida, pero realmente los procedimientos parlamentarios lo contemplan. Así es que les voy a dar el tema, por si acaso les llega a pasar en alguna ocasión, pero generalmente cuando estas cosas pasan es porque la moción principal está mal redactada. El ejemplo que estábamos usando anteriormente, insertando 100 después de económica, bueno, un socio adicional viene y se para y dice, yo quiero que aparte de los 100 se agregue gasto de transporte. Entonces, la modificación de la modificación quedaría así. Propongo realizar una donación económica de 100 más la segunda modificación que sería gasto de transporte para la fiesta de Navidad de los niños discapacitados del IPE y la Escuela de Poza Azul. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, Luis, hola, Jorge Arcia, Dime, Club hermano. Activo del Planeta de Agua Dulce, ¿cómo estás? Bien. Una fórmula bastante difícil de comprender, pero te tengo Sí. una pregunta. Cuando hablas de insertar y agregar, para estar claro, insertar es cuando se hace, se incluye pues una frase en medio de la frase y agregar sería al final de la frase. Lo que pasa es que estoy viendo aquí que insertas de $100, pero allí mismo vuelves, me dices que es agregar. Sin embargo, para mí lo veo como insertado, el más gastos de transporte. Veo Sí. dos frases insertadas. Exacto. Comprendo el concepto agregar que es al final de Pozo Azul. ¿O me aclaras allí un poco? No, O tienes sea, razón. la diferencia entre insertar y agregar es lo que quiero saber. Sí, tienes razón. Insertar es cuando tú agregas algo dentro en el medio de la propuesta, de la moción principal, Exacto. y agregar es cuando lo haces al final. En este caso estaría usando como 2 veces insertando, ¿no? Porque también Sí. quedaría dentro de la Sería entonces moción. agregarle, entonces se entendería como que se le está agregando a eso que estás insertando porque está después de 100. Podría entenderlo de esa Exacto. manera. Estás Ok. agregando al insertado de la modificación, de la primera modificación. Listo, Luis, era lo que quería quedar claro. Gracias. ¿Cómo no? Bueno, sí, generalmente cuando estas cosas pasan, que nos vamos hasta allá, es porque la propuesta inicial le falta elementos. Cuando vamos a hacer una propuesta inicial, y bueno, eso no tiene nada que ver con la charla, pero aprovecho la oportunidad para todos los socios que nos están escuchando, cuando vamos a hacer una propuesta o una moción, debemos estar seguros
de que estamos incluyendo todos los elementos en la propuesta. ¿Cuáles son los elementos? ¿Para quién va destinado? ¿Cuánto es el monto? La fecha de que se va a hacer la donación, por decir algo. Si tú contemplas todos estos elementos, realmente no hay que llegar a la necesidad de modificar y modificar y modificar la moción principal. Bien, ahora vamos a hablar, ya Luis, para aquí terminar. te hicieron una pregunta, Maricruz. Mira, dice, A ver, para hacer una reforma, ¿se debe hacer cuando se presenta la moción o antes de la votación? es antes de la votación. Ya después de votada no se puede modificar. Por ejemplo, cuando se hace una moción, se hace la moción, ¿ok? Una moción principal. Yo propongo $100 para la donación X. Se levanta otro socio, yo la secundo. Ya la moción principal secundada ya es una moción que entra a debate. Ok, al entrar en debate, el sargento de armas va a dar y debe dar la oportunidad a opiniones en contra y a favor. En ese impasse, el socio debe de levantarse y decir, propongo una moción, una modificación a la moción principal. Y entonces en ese momento se debe de hacer la modificación. Y la modificación debe ser secundada, para poder seguir con el debate. ¿Me explico? Sí, sí, Luis, te explicas perfectamente. Entonces, la votación, Jorge Arce, nuevamente, la Ajá. votación iniciaría entonces desde la moción modificada. Exacto, así mismo, hermano. Ajá. Y luego entonces tendríamos que votar la moción primera secundada también. Exacto, así mismo. Se tiene que votar la modificación y después entonces la moción principal ya modificada. Parece un trabalengua, pero es así. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Chimbo? No, por ahora no. Ok. ¿Me entendiste, Chimbo? Yo sí. Claro. Ok. Sigamos, pues. Bien. El libro de procedimiento parlamentario, básicamente todas las mociones que hay, las podemos agrupar en 3 grupos. Moción para acelerar el debate, moción para suspender el debate o retrasarlo y solicitudes especiales. Bien, vamos a explicar las más usadas en cada grupo. Moción para acelerar el debate, una herramienta muy utilizada por los presidentes, sobre todo cuando estamos cortos de tiempo. ¿Cuáles son esas mociones? Limitar el debate, el número de ocasiones en el uso de la palabra. Por ejemplo, el presidente puede tomar la palabra y decir, vamos a usar 1 o 2. Si en tal caso el presidente no lo hace, porque es novato, qué sé yo, un socio dentro del pleno puede levantarse y proponer la moción. Yo propongo limitar el uso de la palabra a 1 por socio, una vez por socio. El tiempo por turno también un socio lo puede proponer, y que yo propongo que sean 1 minuto o 2 minutos. O el tiempo total de debate también. Esa es otra estrategia que he visto que también lo han usado en varios clubes y que, bueno, el tema a discusión, aprobación de políticas del club, vamos a limitarlo a 30 minutos. Estas mociones no se debaten. Sí, obviamente pueden ser reformadas. Por ejemplo, si yo digo que yo propongo a que sea a 1 minuto, otro socio puede decir, yo modifico esa moción a que sea, no sea 1 minuto, sino 2 minutos. Eso es un ejemplo. Y otra de las mociones para acelerar el debate es llevar la moción a votación. Generalmente esto no se usa porque el presidente, lo que yo he visto, son presidentes que han estado
muy atentos, y así debe ser, muy atentos al debate, y el presidente debe darse cuenta cuando el pleno está ilustrado. Y él es el que toma la palabra para la iniciativa para decir, vamos a llevarlo a votación. Pero si el presidente se distrae y da cancha larga a que siga el debate, otro socio puede levantarse y decir, propongo llevar la moción a la votación. ¿Ok? Sigamos. Ahora bien, ahora las mociones para suspender o retrasar el debate, que básicamente es lo que habíamos explicado en antes. Reforma de la moción principal, reformar de la reforma, que es modificar la modificación de la moción principal. Delegar. Delegar es una moción que, por ejemplo, si hay un asunto en discusión, un socio puede levantarse y decir, este tema deberíamos delegarlo al comité de asistencia social, por ejemplo, y lo puede hacer con todo derecho. Se vota y se aprueba para no seguir con el debate, ¿no? Dependiendo del tema que se esté debatiendo, pues lo delego al comité X. Posponer en tiempo específico es, por ejemplo, este tema vamos a dejarlo en el tapete, o es muy parecido el punto 4 al punto 5. La única diferencia es que dejar en suspenso es dejar el tema en el tapete hasta cuando alguien se acuerde. Y posponer en tiempo específico es decir, dejarlo en el tapete hasta la próxima reunión o hasta el próximo mes, dependiendo si estamos esperando alguna información para tomar alguna decisión con respecto al tema. Y el método de votación también es un tema, es un punto de que un socio se puede levantar y decir, yo propongo que el método de votación de X tema sea división de sala, o sea, levantándonos todos de pie, dependiendo de su gusto, ¿no? O de la mística de cada club. Sigamos. Solicitudes especiales, básicamente voy a mencionar dos. Solicitud de privilegio y cuestión de orden. Solicitud de privilegio requiere una respuesta inmediata del presidente. La solicitud de privilegio no es una moción, no se vota y no se discute. Bien, yo he visto que se usa, le he visto usar muchas veces, pero se usa mal. ¿A qué se refiere solicitud de privilegio? Es cuando estamos en una reunión y estamos, por ejemplo, discutiendo presupuesto. Y todos los socios tienen el presupuesto virtual o se le mandaron al celular y lo están discutiendo y tienen elementos para tomar la decisión y yo no llevé celular en ese momento, yo puedo levantarme y decirle al presidente, presidente, solicitud de privilegio, no trae el celular, no tengo el presupuesto a mano, no puedo tomar decisión. Bien, en ese punto, el presidente tiene que solucionarle a ese socio porque ese socio no va a poder votar, no tiene elementos para ilustrarse. Así es que o se le consigue una copia del presupuesto o se proyecta el presupuesto en DataShow o un socio le presta un celular para que él pueda ver el presupuesto y tomar la decisión. La solución de privilegio tiene que ver con que todos los socios tengan las mismas condiciones para tomar una decisión. ¿A qué se refiere esto? A elementos de debate, por ejemplo, si se está discutiendo información sobre políticas, yo debo de tener la información a mano. Si hay problemas, por ejemplo, con el aire acondicionado y nada más la mitad de la sala tiene aire acondicionado y yo no tengo aire acondicionado, ¿puede ser usado de solicitud de privilegio? Sí. Si se lleva una propuesta impresa con todos los detalles de un proyecto y que todos los socios tienen, menos yo, ¿puedo hacer solicitud de privilegio? Sí. Eso tiene que ver con solicitud de privilegio. Muchas veces los socios a veces dicen, señor presidente, me tengo que retirar por solicitud de privilegio porque tengo que ir a trabajar, por ejemplo. Eso no es solicitud de privilegio. Eso es simplemente un permiso que se le está pidiendo al presidente para poder retirarse. Y cuestión de orden es cuando simplemente estamos violando el orden del día. Es una de las más usadas en Activo 2030.
estamos violando los procedimientos parlamentarios, no se vota, no se reforma, es simplemente de que el presidente no se ha dado cuenta. Muchas veces pasa que él se distrae. El presidente o el sargento de armas es el que tiene que estar bastante atento también en este punto, de cuál es el punto en el que estamos en la reunión. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, seguimos. Bien. El retiro de una moción, muchas veces me han preguntado sobre eso. Sí, un socio puede retirar la moción, pero si no está secundada. Si no hay, el socio pues, se puede levantar, menciona que va a retirar la moción. Si no hay objeción dentro de la asamblea, se retira. Pero si ha sido secundada, ya entra en proceso deliberativo. Ok, vamos a hablar de las votaciones. Las votaciones pueden ser mayoría simple, mayoría absoluta o mayoría extraordinaria. Mayoría simple es 50% más 1. Es la que consta de la mitad de los socios presentes en la asamblea. Mayoría absoluta es la que se mide en base al número total de los socios que conforman un club. Realmente esta se usa muy poco. Y la mayoría extraordinaria es el 75% de los presentes. Ahora vamos a explicar en qué se usa cada una de ellas más adelante. Método de votación, como lo había mencionado, hay varios métodos de votación. Votación abierta es la que se hace pidiendo a los socios que se levanten, que levanten la mano o que se pongan de pie. Votación nominal, que se hace por lista en orden alfabético, dependiendo de la lista que tenga el presidente, y él va y llama a cada socio y pregunta su voto. División de sala es sobre todo cuando hay demasiados socios y es muy difícil para un sargento de armas contar. Entonces lo que se hace es que se divide la sala. Lo he visto en varias ocasiones para poder ayudar el conteo de votos. Y la votación secreta que generalmente se usa para la votación en elecciones de oficiales nacionales y oficiales de clubes también. Bien, reglas generales de votación de una votación. Un par de tips que les comparto a ustedes. Se solicitan los votos a favor primero y luego los votos en contra. Un miembro no debe votar cuando el asunto ante la asamblea se refiera o se afecte a él exclusivamente. Cuando la votación es abierta, el votante tiene derecho a cambiar su voto siempre y cuando lo haga antes de que se anuncie el resultado. Esto es un punto muy importante, ¿eh? Ya después de anunciado el resultado, no puedes cambiar tu voto. Y el presidente en activo 2030 solo puede votar en caso de empate o en votaciones secretas durante las elecciones de los oficiales. Las mociones para cambiar un reglamento de debate vigente requieren una votación extraordinaria de las 2/3 partes de los votos, o sea, el 65%. Ok, como le había dicho, ¿cuáles son las votaciones que requieren una mayoría extraordinaria, o sea, el 75%, para cerrar las urnas en elecciones oficiales, para debate, para limitar o extender el debate, enmendar los estatutos? Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Para modificar los estatutos, tanto de club como nacionales, se necesitan el 65% de los votos. No es mayoría simple, ¿ok? Sumamente importante. Las nominaciones para cerrarlas en el periodo de postulaciones a cargos internos del club o a cargos nacionales, y para modificar el orden del día propuesto por el presidente. Se puede modificar, sí se puede modificar, si el pleno lo así decide, pero tiene que ser aprobado por el 65%. ¿Preguntas hasta aquí? Hola, buenas noches. Ariana Vargas del Club de Santo Domingo, actual presidenta. Luis, quería preguntarte, en caso de que sea votaciones 50+1, si yo tengo 10 personas, por ejemplo,
de quórum. Hay 2 que se abstuvieron, 4 votaron a favor, 4 en contra. Ahí automáticamente el presidente entra y vota y entonces se hace un desempate o por la cantidad de quórum no aplica. ¿Cómo se maneja esa parte? No sé si me di a entender. Digamos que tienes el quórum reglamentario, no sé cuánto es el quórum reglamentario, pero digamos que sí lo tienes, que 10 socios es el quórum reglamentario, tienes 4 a favor o 4 en contra, hay empate, el presidente decide. Ah, perfecto. Aunque hubieran 2 abstenciones. No tiene nada que ver las abstenciones. Ok. Ok, sigamos. Bueno, ya en resumen, presentemos la moción como si estuviéramos conversando en una reunión familiar, un consejo para los socios de recién ingreso, y a los socios viejos, denle ese consejo a los socios de recién ingreso. Porque a veces los estresamos, socios viejos como yo, estresamos a los socios nuevos con que tienen que cumplir el proceso parlamentario, que debe decir la forma correcta de hacerlo. Y eso es lo que hace que cohíbe a los socios. Uno aprende haciendo. Así es que animemos a los socios a que hagan la propuesta, a que hagan las mociones. En la medida en la que más mociones hagamos, vamos a ir aprendiendo en Activo 2030. Así es que los animo a todos los socios a que hagan las mociones. Tal vez a las primeras les va a faltar información, pero ya poco a poco vamos aprendiendo, ¿no? Pongamos las ideas de forma clara, sencilla y breve. Como le dije anteriormente, evitemos adornar las mociones. Participemos con interés y entusiasmo. Esto es muy importante porque a veces vamos a las reuniones un poco ofuscados o contra el tiempo o apurados y queremos que todo se dé también muy apurado y alteramos el orden, alteramos al presidente, que el presidente va con una idea de reunión. La idea es participar con entusiasmo e interés en los puntos de debate. Para aprobar, negar o secundar una moción, hágalo con conocimiento y convicción personal, no porque se lo pidan un amigo, ¿ok? Eso yo creo que está de más de hacerlo. No distraiga al compañero en el curso de los debates. Yo creo que esa es la última. Bueno, esta foto es hace 10 años ya esta foto, cuando tuve la oportunidad de ser presidente nacional, con mi padrino Arquímedes Sáenz, en ese momento, la verdad que una figura de quien aprendí mucho en Activo 2030, lamentablemente ya no está con nosotros, hace como un año se despidió de nosotros, pero realmente hay que reconocer a todos los socios que en algún momento aprendimos en Activo 2030 y yo he tenido la suerte de poder encontrarme con muchos socios con mucho conocimiento en Activo 2030. Les agradezco a todos ustedes su atención, así es que estoy aquí para cualquier pregunta, consulta, con toda la confianza del mundo. Si tiene alguna pregunta, los que estamos aquí todavía. Yo, no es pregunta, nada más un comentario. A ver. De nuevo, Karim Ruiz, de Mote de Cuerpo Oquis en Club Activo 2030 de Ensenada. Agradecer nada más por el espacio. Considero que este punto es uno de los puntos más importantes o dentro de los importantes en la organización, saber cómo dirigir, manejar el tema de una presidencia, porque muchas veces uno piensa que solamente, y lo hablo a título personal, muchas veces uno piensa que es sentarse ahí nada más en la silla, pero hay una gran responsabilidad que conlleva y este tipo de espacios creo que son necesarios para fortalecer ese liderazgo y ver si existe posibilidad que la presentación se pueda compartir para replicarla acá con la membresía de Ensenada. Agradecerles a todos y es cuanto. Sí, claro, con mucho gusto se le hago llegar a mi hermano Chimbo para que se le haga llegar a nivel internacional con mucho gusto.
Realmente la idea es que todos podamos tener los elementos de poder llevar una reunión. Lo que hemos tenido la oportunidad de ser presidente, y siempre lo mencionan en todos los foros, el ser presidente es el cargo más difícil en Activo 2030. No tengo duda de eso. Más difícil que presidente nacional por bastante. Y la idea de conocer el procedimiento parlamentario, si lo conoces bien, es poder llevar una reunión a término productiva y poder solucionar los problemas que te puedan surgir en una sesión, dependiendo de los temas de debate, ¿no? Porque obviamente hay reuniones que son tranquilas y hay reuniones en las que hay temas más álgidos. Y es propio de Activo 2030, y eso pasa en todos los clubes internacionales. Dale, vamos con Harry. Chandler. Sí, Chandler, buenas Sí. noches, hermano. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. ¿Me escuchan bien? Sí. No te veo. Gracias. Voy para acá, voy a prender la cámara de una vez, cómo no. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto saludarlos a todos, hermanos. Yo tenía una duda. Siempre he dicho que el que conoce las reglas del juego y maneja los estatutos y demás tiene muchísimo poder en una plenaria versus la persona pues que no se ha tomado el tiempo de leerlos. Pero hay socios que conocen muy bien en qué momento hacer las cosas, y a veces en mi periodo como presidente de Noreste hubo algo que hasta el momento no le tengo respuesta. Cuando nosotros por estatuto al inicio debemos el poder votante, o dependiendo de la situación que está cada club particularmente, y no ve ese tema de no tienes poder votante por asistencia o no tienes poder votante por temas de tesorería. Hay veces que uno deja, en mi caso, pues yo cuando veía a los socios que llegaban, lo dejaba correr ese tema, y al final cuando alguien no estaba de acuerdo en propuestas con algo que se iba a votar, solicitaba ese poder votante por tesorería o por secretaría, que muchas veces, la verdad se ha dicho, no estaba ni armado, no estaba ni listo, y prácticamente la reunión se trancaba. ¿Qué se podía hacer o qué se puede hacer en ese aspecto? De repente es algo que nunca dominé, pero sí me llamó la atención porque las pocas veces, gracias a Dios, que pasaba, la reunión se demoraba horas de horas tratando de definir qué hacer. Gracias, hermano. Sí, tienes toda la razón del mundo. Hay veces la gente hay socios que saben que van a perder una votación en un debate, y usan elementos parlamentarios, entre comillas, para trancar la reunión o dejarla en suspenso o dejarla para otra fecha. Sí, sí lo he visto. En el ejemplo que me estás poniendo de tesorería, todos los clubes tienen un artículo que dice que si estás en mora por 3 meses, unos clubes, otros dicen que por 4 meses, otros clubes dicen que por 6 meses. Eso es disposición de cada club. Pero si estás en mora, no tienes derecho a voto. Es lo que dice el estatuto o la política de cada club. Bien. ¿Está en el estatuto? Sí, sí está. De eso no hay debate. Eso es lo que está escrito. Pero si tú como presidente inicias la reunión al momento de decir tu quórum, y no hay digamos que objeción alguna del quórum, tú llevas tu reunión en base a ese quórum, al menos de que un socio se retire. O sea, tú como presidente puedes tomar la decisión de cuándo usar ese artículo, por decirlo así. No es porque un socio te dice,
El socio X cumplió ayer 3 meses de morosidad, ya hoy no tiene derecho a voto. No, eso no es así. Generalmente, como presidente, obviamente tú necesitas que los socios estén pajizados porque tú necesitas tener entrada económica dentro de tu club. Entonces, un consejo que le doy a los presidentes es que a las arcas se revisan cada cierto tiempo y tú das las fechas, cosa de que los socios estén enterados de cuándo se va a hacer como un corte, por decirlo así. Digamos que lo puedes hacer cada 2 meses, cada 3 meses, eso es decisión tuya. En el caso de Nacional, cuando estás en Nacional, tú lo haces cada 3 meses, que son los consejos de presidente. Eso no quiere decir que si un club aumenta la membresía, se le va a cargar los socios nuevos, sí se les carga, pero creo que, si no me equivoco, las políticas establecen que es a medio año, sí, en 6 meses. Bueno, usando eso como ejemplo, lo puedes usar también internamente en el club. Establecer fechas de corte, eso ayuda a que el tesorero se organice su trabajo y a que los socios estén advertidos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo una fecha tope, los primeros de cada mes o los primeros de cada 2 meses, vamos a hacer un corte, el socio que está en mora no va a tener el derecho a la palabra. Eso es una estrategia que en algún momento lo vi que un club lo hizo y funcionó. Pero tú, como presidente, si tú estás en el uso del cargo en una sesión, comenzaste con un quórum de 10 y los 10 socios están ahí, están opinando, no mencionas nada de que no tienen derecho a la palabra, entonces tienen derecho a la palabra, derecho al voto, perdón, tienen derecho al voto. Si no tienen derecho al voto, tu deber es decirlo al inicio de la reunión. ¿Por qué? Si no tienen derecho al voto, eso afecta al quórum. ¿Me explico? Si yo tengo 10 socios, 20 socios, por ejemplo, y hay 2 socios que no tienen derecho al voto, entonces tu quórum no es de 20, tu quórum es de 18. Entonces eso es muy importante decírselo al sargento de armas, quien te apoya en el conteo, ¿no? Es decisión tuya. Pero obviamente no puedes pasar todo el año obviando el tema de la morosidad. Tienes que darle fecha de cumpleaños, pero eres tú, como presidente, que le pones fecha de cumpleaños. Te vas a Gracias, dejar Luis. funcionar de otro socio. Gracias. Yo para agregar un poquito más acerca de lo que dijo Luis, ya te digo, Jesús, para que hagas la pregunta. Solo un poquito de cómo de repente nosotros nos manejamos acá o lo que hemos tratado de hacer de un tiempo para acá, precisamente porque a veces pasaban esas cosas y es verdad que salían en un mes o en una semana. ¿Quién puede votar por tesorería? ¿Quién puede votar por asistencia? Y hasta dentro de 5 meses se acordaban de nuevo o qué sé yo, en algunos momentos, ¿no? Pero ahora lo que se trata siempre, y eso es ya iniciando todas las plenarias los martes, fuera de que lo cierre, siempre de cada mes, tanto el tesorero como el presidente de asistencia sabe quiénes son los que están o falta de asistencia o están morosos. Ya el pleno lo sabe y desde que está el orden del día y ya se sabe quiénes son los que van a estar con derecho a la palabra, pero no pueden votar. Entonces eso como una buena práctica, pero eso va mucho del trabajo del tesorero más que todo porque es un trabajo tedioso que tiene que hacer mes a mes para poder él saber realmente eso. ¿Y cuál es la diferencia? Que si una persona no puede votar, ejemplo, porque está morosa, simplemente paga y ya puede votar, a diferencia de una persona, por así decirlo, que tiene que recuperar. Ahí no hay manera inmediata de que pueda recuperar eso, sino que Ujú. tiene que pasar una serie de reuniones, comités o qué sé yo, para poder recuperar. Pero es lo que se debería tratar en la práctica, todos deberíamos tratar de hacer más o menos eso. Sé que es un poco, a veces medio tedioso, pero es la única manera, uno, de que no estemos morosos en los socios en el club y también de cierta manera de que el socio siente esa responsabilidad de participar en las reuniones para evitar ese tipo de situaciones.
Nada más quería agregar eso. Ahora sí, sí te paso la palabra, Jesús. Jesús. Y se marchó. Se fue a bailar. Bueno, bueno, dice Club Activo 2030, eso es Panamá Pacífico. Eso creo que, no sé quién es, pero bueno, el hermano que está ahí. Hola, buenas noches, Roberto Ocfábrega, Es presidente, Roberto, dale. sí, presidente del Club Activo 2030 Panamá Pacífico, y he pedido la palabra solamente para agradecer a nuestro expositor, definitivamente de lujo. Hoy hicimos una reunión acá con los dos socios nuevos de recién ingreso, justamente para nutrirnos de esta información que ha sido muy valiosa. Hemos escuchado con mucha atención y bueno, muchísimas gracias por todo esto. Creo que la parte del quórum era la parte donde teníamos como más dudas, ¿no? Porque el tema de las licencias, el tema de la suspensión de voto, pues exige que estemos muy claros con cuánto es el quórum y que siempre estemos como actualizando eso, y a su vez con la entrada de nuevos socios, ¿no? Y también con el tema de la asistencia, tesorería, etcétera. Creo que ha sido muy buen material, y agradecemos también al hermano Chimbo por la organización y todas las personas que estuvieron detrás de esto. Gracias. Gracias, Roberto. Saludos. Gracias, mi hermano. Antonio. Hola, hola, Antonio Gutiérrez acá, el presidente del Club Activo 2030 de Changuinola, ahí para unirme al agradecimiento a todos los hermanos, la verdad que fue muy buena. Ahí como anécdota, pues nosotros con el presidente nacional electo, Harry Charles, teníamos programado una docencia para este miércoles de este mismo tópico. Y bueno, al saber que ya hoy venía esta docencia, que es de mucha importancia para cada uno de los clubes y los socios más los nuevos, que insistí a cada uno de los chateé al privado para que se conectaran porque es de importancia tener ese conocimiento. Así que muchas gracias, mi hermano, agradecido, enriquecedora su presentación y esperamos con ansia esas PPT en nuestros archivos. Saludos, Antonio. Chimbo y al expositor que nos acompaña, Luis Cubilla. Quería compartir un dato curioso. Luis, si puedes ir a la diapositiva donde tenías el orden del día. Con gusto. Se puede ver. En el orden del día, Luis habló de que él había extraído el orden del día del mismo libro rojo. ¿Qué sucede? En el libro rojo aparece como punto número 2, saludo a la bandera y no juramento a la bandera. ¿Qué sucede? El saludo a la bandera está justo en el libro rojo, en las últimas hojas. Creo que son 4 estrofas. Lo aprendí en Santiago, pero solo lo aprendí en su primera estrofa. Bandera de la patria te venero, símbolo del haber y el amor. Antes de verte por ti muero, por tú idealizas el honor, algo así. Pero justamente en el viajar en Activo 2030, en una de las plenarias, creo que fue en el Club de San José en Costa Rica, lo escuché recitar completo y no sé si me hará recordar Maricruz, si Entre Río también lo hace. Ese saludo a la bandera está en el libro rojo, para los que le gustan las curiosidades y demás. Con el tiempo, obviamente, y en la adaptación a cada país, por ejemplo, en Panamá, solamente el Club de Santiago estila hacer ese saludo a la bandera. Los otros clubes, en vez de saludo, hacen el juramento a la bandera nacional. Y no sé si en otros países lo hacen así. Hay inclusive añadiduras en el orden del día que inclusive se canta el coro del himno nacional de cada país, entre otras acotaciones, pero era muy importante rescatar que ese punto de saludo de la bandera sí existe desde sus inicios, pero el saludo de la bandera está inscrito en el mismo libro rojo en las últimas páginas, y que
por alguna razón se perdió en el camino, pero es un dato muy curioso y que también, pues, lo que vayan haciendo camino en interclubes, se darán cuenta de que cada club añade dentro de sus particularidades un punto al orden del día. Hay algunos clubes que hacen el punto de lanzamientos, hay clubes que hacen hasta 2 invocaciones religiosas o una invocación religiosa y una segunda bendición de la noche, y eso va a depender de la particularidad y la mística de cada club. Muchas gracias, mi hermano, por tan excelente aporte que quizás algunos no conocían o conocíamos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, no, no, sí. Bueno, siendo así, primero quiero darle las gracias a Luis por tan excelente exposición. De verdad que uno nunca termina de aprender, hasta los viejitos que tenemos un montón de años, siempre seguimos aprendiendo algo y de verdad aquí, algo que no sabía, ya sé. Y a pesar de que el libro rojo me lo leí antes de ser presidente, durante cuando fui presidente y después de ser presidente, pero igual siempre son muchas cosas y uno no se aprende todo y uno siempre termina aprendiendo a medida que va creciendo independientemente de los años que tenga aquí. De verdad que fue muy claro y sobre todo esto es muy nutritivo para todo el mundo, para los que están entrando de recién ingreso, para los de media y vieja data, para todo el mundo, porque esto te funciona y no solo te funciona en 2030, te funciona en la vida también si tú tienes tu negocio, lo que sea, de lo que tú necesites. Entonces, realmente yo te doy las gracias nuevamente, de verdad que muy, muy contento por el apoyo que me has brindado ahorita con este seminario y con esta charla. Y bueno, también agradecer a los 65 socios que vinieron el día de hoy, de verdad que bien contento por eso, de que eso es como un sentir de que de verdad la comunidad 2030, nosotros queremos seguir aprendiendo, creciendo y tratando de ser lo que somos, la mejor organización cívica del mundo y no lo voy a discutir con nadie. Así que de verdad que muchas gracias Luis y muchas gracias a todos. Apenas Luis me pase la presentación, yo la comparto por todos los medios posibles. Y bueno, y cualquier pregunta estamos a la orden y me imagino que Luis también. No sé Luis si quieres decir algo. No, simplemente darle las gracias a todos ustedes, hermanos. La verdad que siempre Cierto. a la orden de Activo 2030, en lo que necesiten, siempre estamos para servir. Ya hay varias personas que me han escrito para pedir la charla, se lo voy a hacer llegar a través de Chimbo o de Veloz A para que se 5 las haga llegar. dólares, $5 el envío. Bueno, pues. Eh, pero sí, sinceramente, muy complacido de poder compartir con ustedes, saludar a los hermanos de Dominicana, de México, de Colombia, creo que también vi de Costa Rica, no sé si me queda, creo que de Nicaragua, no sé. Sí, en Nicaragua Sí, también hay. sí, ¿verdad? Estaba por ahí a Y, Kenia, Samantha, sí. Y y Ana. a los hermanos de Panamá, bueno, los veo cada rato, así que saludos también. Y hermanos, siempre estamos para servirles. Saludos a todos. Sí, nada más una cosita. Jason quiere comentar algo que él me había dicho, así que te deseo ahí para que hables, Jason. Hola, buenas noches, qué gusto saludarlos. Jason Varela, socio activo del Club Activo 2030 Metrópoli, oficial de Relaciones Internacionales. Luis, felicidades, excelente ponencia. José Félix y todo el Comité de Educación de ANCA Panamá, un éxito de actividad, muy interesante el tema, muchísimas gracias. Les tenemos una invitación para que se unan al intercambio del Día de la Amistad. Esto es una actividad que vamos a estar realizando durante el medio término. Ya se ha enviado la información a través de los distintos ORIs de los países y también el chat de internacional. Es una actividad súper bonita y están cordialmente invitados. Cualquier pregunta, diríjanse al ORI de su país y él se los va a resolver las dudas. No sé si por ahí está Manuela. Sí, gracias, Jay. Bueno, como les decía, Jay, queremos invitarlos a todos a participar en esta actividad de Amigo Secreto, de intercambio de San Valentín, lo llamamos esta vez por la época en la que lo vamos a estar
haciendo. Y nada, decirles que pues participar realmente es muy fácil, ya mandamos el form, entonces es solamente inscribirse y mañana les vamos a estar mandando el link para que ustedes pues se inscriban, les salga su amigo secreto y ustedes también pongan lo que quieran hacer. Y además, una de las ventajas que encontramos de hacerlo ahorita con El Salvador es que podemos hacer llegar nuestros regalos a El Salvador, lo que va a facilitar muchísimo el intercambio. Entonces, si van a ir a El Salvador, pueden llevar directamente su regalo y entregárselo a alguien del país de la persona que les toque, o si no, pueden hacerle llegar entonces el regalo a una persona de su país que vaya a El Salvador para que lo entregue a la persona que corresponda. Y si no, pues no pueden hacer ninguna de las dos, no pasa nada. Hemos encontrado, digamos que estamos trabajando también en encontrar páginas de internet que realmente hagan llegar los regalos a todas las ciudades donde tenemos clubes. Entonces, pues invitarlos a participar, que esta es una actividad muy bonita de camaradería y pues de conocernos entre todos. Entonces, pues eso sería todo y ojalá todos participen. Exacto, Manuela, muchas gracias y muchas gracias, Anca Panamá, por el espacio. Un gusto saludarlos a todos y